Muy bien, hermanos. Empezamos con Apocalipsis capítulo 7. Vamos a tener una pequeña introducción solo para tener cierto contexto por algo que vamos a ver más adelante en el capítulo. Y la introducción tiene que ver con el libro del profeta Daniel. Les había dicho que si podían, leyeran un poquito Daniel capítulo 9 y también Mateo 24. Hoy vamos a introducir un poquito aquí, son cuatro versículos. Daniel fue llevado cautivo por el imperio babilónico y fue cuando Dios pues llegó al punto final de la rebeldía del reino del sur, que era Judá. Entonces, ya para ese momento, Israel, el reino del norte, había sido llevado cautivo por los asirios, buen número de años antes. Para estas alturas llega Nabucodonosor invadiendo ese territorio y hubo varias deportaciones. Daniel se fue con sus compañeros en una de las primeras deportaciones y pues desarrolló prácticamente su vida allá en el sector este de Babilonia y sirvió con varios gobernantes. Bueno, Daniel estaba orando en el capítulo 9, confesando, reconociendo delante de Dios que como nación le habían fallado. Y Daniel al confesar y reconocer esto, también esperaba que el Señor le dijera cuál iba a ser el resultado del futuro para los judíos. Y entonces, cuando llegamos al versículo 24, resulta que Daniel llega un mensajero de parte de Dios y este mensajero le va a traer un mensaje, valga la redundancia, un ángel le trae el mensaje para decirle qué va a ser del futuro de Israel. Incluye Israel y Judá, la nación como Israel como un todo. Y es aquí donde se dan estos pasajes. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recuerde, Daniel estaba en lo que hoy sería la región por donde está Irak, Irán, por ese sector que fue donde se desarrolló el imperio babilónico y después los medo-persas, que fue donde sirvió Daniel. Bueno, por supuesto que Jerusalén para ese momento estaba destruida, ¿verdad? Pero lo que le está dando el ángel es una imagen hacia el futuro. Por eso le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. En pocas palabras, el final de la historia de Israel está aquí esbozado en lo que le dice el ángel. Dice, van a haber 70 semanas en lo que esto se va a cumplir. Siguiente versículo. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, la Reina Valera dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Se está refiriendo a Jerusalén. Bueno, hoy no es nuestro objetivo entrar en detalle en esta profecía. Solo entendamos que el ángel le dice que van a haber 70 semanas. En este versículo, si ustedes se fijan, habla de 7 semanas y 62 semanas. Si ustedes suman, son 69 semanas. Estas semanas son semanas de años. Y entonces lo que le está diciendo el ángel es que desde que sale la orden que uno de los reyes medo-persas iba a firmar para que pueda ser edificada Jerusalén, desde ese momento hasta el Mesías príncipe iban a transcurrir 69 semanas y cada semana tiene 7, equivale a 7 años. Otro día, en otra clase, vamos a hacer los números y vamos a ver el conteo. Pero lo que nos interesa aquí es que queda pendiente si hay 69.
queda pendiente una semana. Dice el versículo 26. Después de las 62 semanas, o sea, 7 más las 62 que mencionó, el Mesías será quitado. La Reina Valera dice, se le quitará la vida y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Y el último versículo es el que nos habla de esta última semana. Por una semana, él confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre las abominaciones, ahí hay un error, sobre las abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Bueno, esta última semana de 7 años quedó pendiente desde que Cristo murió en la cruz. Hubo un paréntesis hasta lo que estamos estudiando ahora en el libro de Apocalipsis. Como lo noto acá, entre las semanas 69 y las 70 será el tiempo de la iglesia. De cuando Cristo muere en la cruz, se inicia la era de la iglesia y en la que estamos actualmente. Y esta era termina cuando es el rapto, el arrebatamiento. Y después del arrebatamiento, entonces viene el cumplimiento de la semana 70. Esta semana 70 es la que se describe con mayor detalle en Apocalipsis. O sea que lo que estamos estudiando, lo que empezamos a estudiar hace un par de semanas con Apocalipsis 6, que empieza la apertura de los 7 sellos, ahí estamos ya en la descripción de esa última semana de 7 años. En el texto de hoy vamos a ver que se le da otro nombre también a esa semana, pero lo vamos a ver más adelante. Así que, empezando ya el capítulo 7, podemos darnos cuenta que es un paréntesis entre el sexto y el séptimo cielo. Sello. La semana pasada terminamos con el sexto sello. Termina el capítulo 6. Empezamos el 7, pero en el 7 no dice nada de sellos, porque es un paréntesis. El séptimo sello lo vamos a ver en el capítulo 8. Ahora, el capítulo 6 terminó con una pregunta que decía, ante toda esta desolación que se había dado con el sexto sello y toda esta destrucción, desde se recuerdan, muere el 25% de la población del mundo, terminaba con una pregunta, ¿quién podrá permanecer de pie? Al menos aquí en el capítulo 7 vamos a ver quiénes sí y por qué pueden permanecer de pie. Ahora sí entramos al capítulo 7. Después de esto, vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dice el versículo, después de esto vi 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales. Como yo estoy usando la versión Reina Valera 2015, aquí de una vez di un poco más de información, porque el texto en realidad en la Reina Valera dice que estaban sobre los 4 ángulos, o como dice la Nueva Biblia latinoamericana, Nueva Biblia de las Américas, en los 4 extremos de la tierra. Pero en realidad la Reina Valera 2015 nos amplía o nos interpreta diciendo los 4 puntos cardinales, lo cual quiere decir que estos ángeles tienen un control pleno sobre todo el planeta. Por cierto, les comento que en el pasado personas han querido ridiculizar la escritura diciendo que lo que dice este versículo es que es el concepto de que la tierra es plana y tiene 4 esquinas. Por esa razón, que no es lo que está diciendo el pasaje, está hablando del planeta como en su totalidad. Por eso la Reina Valera aclara ahí sobre los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Dice que estos ángeles detenían los vientos. Recuérdense,
Estamos ya en los sellos y son juicios de Dios. Estos vientos son vientos de juicio, vientos que iban a producir destrucción, pero vamos a ver que se está deteniendo temporalmente los efectos de la ira de Dios con el siguiente versículo. Y vi otro ángel subiendo del oriente, o sea, del este, de donde sale el sol, por lo menos en la tierra de Israel, hacia el este. Tenía este ángel el sello del Dios vivo y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y el mar. ¿Se fijaron por qué? Es que se les frena, porque estos vientos iban a hacer daño a la tierra y al mar. Y la orden es que se detengan, ¿verdad? Sí sé que es otro ángel. Esa palabra otro es lo que yo les puse aquí en paréntesis, que es la palabra ayos. Hay 2 palabras en griego para decir otro. Una es esta que es ayos y la otra es heteros. Cuando ustedes leen ayos, quiere decir otro de la misma clase. O sea que aquí, cuando dice otro ángel, es otro ángel como estos que están en los 4 puntos cardinales. Aclaro esto porque algunos intérpretes en el pasado han dicho que este ángel es Jesús, pero no se refiere a Jesús, es otro ángel, ¿verdad? ¿Y qué dijo este ángel? Dice que a gran voz. Eso quiere decir que es un ángel que se expresa con autoridad y posiblemente una autoridad mayor que la de los otros 4. Y este ángel traía el sello del Dios vivo. Versículo 3. Y les dice, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles. ¿Y hasta cuándo no van a hacer daño? Hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. El verbo está en plural, entonces parece ser que no es solo un ángel el que va a sellar, sino que son varios ángeles, por eso dice, marquemos con un sello la frente, o la otra versión dice, hayamos sellado. Así que será una acción colectiva, no dice cuántos ángeles, ¿verdad? ¿Dónde van a colocar el sello? Dice que es en la frente. Ahora, lo que el pasaje no dice es que el sello sea algo visible, solo dice que van a ser sellados. Vamos a encontrar más adelante un pasaje en Apocalipsis 14, 14:1 dice, y miré, y aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Así que algunos intérpretes lo que dicen es que este sello que fue puesto en la frente de estos 144,000 era el nombre del Padre y el nombre del Cordero, que era lo que los sellaba, los reservaba para una tarea especial a estos varones. En Efesios 1:13 dice, para tener un punto de comparación si era visible o no, en él también ustedes, hablándole cristianos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, aquí pongan atención a esto, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Los creyentes en Cristo, todos los creyentes en Cristo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y traigo este pasaje porque obviamente si alguien se pone a ver en dónde se mira el sello, no, el sello no se ve, pero el Espíritu Santo nos ha sellado. Entonces, la comparación es de que el sello que ponen estos ángeles sobre estos 144,000, pues no necesariamente es un sello visible, pero sí un sello que reserva a estos para un ministerio especial. Aquí es donde ya se nos dice, porque estoy hablando de ese número. Dice, oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí había un poco de discusión, porque algunos intérpretes dicen que estos 144,000 es un número simbólico, que no es exacto, y otros dicen que lo debemos de tomar literal. Vamos a ver ambos lados. Los que dicen que es simbólico
dicen que 144,000 no es exactamente ese número, sino que se refiere a un número indeterminado y que además este grupo que se llama 144,000, que es un número indeterminado, representa a la iglesia que va a pasar por la prueba de la tribulación. Obviamente, esa no es la postura que nosotros tenemos. Estos mismos que van por ese lado dicen que la iglesia es el Israel espiritual. Tal vez, no sé, por lo menos en algunas clases de la iglesia no hemos ahondado mucho en esto, pero hay un sector del cristianismo que considera que no hace una diferencia entre Israel y la iglesia. Hay algunos creyentes que opinan que la iglesia e Israel como que están fundidos o que como Israel falló, vino la iglesia a ocupar el lugar de Israel y por eso dicen que la iglesia es un Israel espiritual. Nosotros como congregación sí hacemos la diferencia. Israel como nación a la cual Dios le hizo una promesa y que tiene todavía parte de esa promesa pendientes de cumplir, y aparte la iglesia como una entidad nueva que surge allá en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo viene a ser morada permanente en el creyente. Y Dios tiene un plan y un propósito para cada una de estas dos entidades. Ahora, esto es lo que dicen los que interpretan simbólicamente el número. Este autor, que lo hemos estudiado y yo he compartido algunas cosas de él se inclina por lo simbólico. Él expresa, la armonía en Jesucristo trasciende todas las divisiones étnicas, sociales y sexuales. En resumen, el término Israel en este versículo representa al pueblo de Dios, ¿verdad? Repito, no coincidimos con este tipo de interpretación. Ahora vamos a ver el literal. La interpretación literal dice que sí. Cuando aquí Apocalipsis dice que van a ser 144,000, y ahí dice el pasaje que son judíos, ¿verdad? Que son siervos de Dios. Entonces, la interpretación literal dice, sí, van a ser 144,000 judíos. Al fin y al cabo, se nos está aclarando que son 12,000 por cada tribu. Aquí, si usted nota, yo estoy poniendo acá que compare con el versículo 9. El versículo 9 que vamos a ver más adelante, ahí va a hablar de un grupo de personas, pero no dice número. Entonces, si aquí hubiera querido hablar de algo que no era un número exacto, hubiera podido expresarlo como lo expresa el versículo 9, pero no es así. Cuando lleguemos al 9, quizás se nos va a aclarar más este concepto. Bueno, dice el versículo 3, 7, perdón, versículos 5 y 6, y luego vamos a ver el 7 y el 8. Dice, sellados de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, de la tribu de Manasés, 12,000, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000, de la tribu de José, 12,000, de la tribu de Benjamín, 12,000. Voy aquí a señalar un parito que luego voy a ver en la siguiente diapositiva. Note este y note este. Usualmente estos dos en otras descripciones de las tribus de Israel no aparecen. Y en esta lista falta una de las tribus. Ahorita les voy a enseñar. Como puede verse, falta Dan. Y se incluye a José en vez de Efraín. No está Efraín. Y también a Leví. Bueno, les voy a contar algo. Si ustedes se recuerdan, Leví no aparecía en otros listados de las tribus porque Leví no iba a heredar territorio. Leví iba a ser la tribu de donde iban a venir los sumos sacerdotes, los sacerdotes y demás servidores de toda la vida espiritual y religiosa de Israel. Entonces, los levitas no heredaron territorio. A ellos cada tribu les iba a dar un sector de tierra que no les iba a pertenecer,
pero para que la pudieran trabajar, aparte recibían diezmos y primicias con lo que ellos podían vivir. Entonces, Leví por eso no aparecía en el listado de tribus. Por otro lado, en el caso de José, como Leví no iba a aparecer, de 12 tribus se nos bajaba a 11. Pero cuando Jacob bendijo a José con sus hijos, que eran Efraín y Manasés, entonces, en vez de que José apareciera en los listados, los que aparecían eran Efraín y Manasés. Eso se ve en más de 15 veces que aparecen los listados en el Antiguo Testamento. Bueno, el punto es que aquí aparece José, aparece Leví y no aparece Dan. Mi opinión, me puse a revisar y la verdad, con cada autor hay una opinión diferente. Se ponen a hacer unos análisis de por qué no está Adán, que por qué no Adán, sino Dan. Y mi opinión es que en realidad no es para ahondar en eso, porque no se llega a ninguna una conclusión. Aquí voy a citar a Kistemaker. Él dice, la secuencia de estos nombres como tal no es importante. Baste decir que en términos generales resulta virtualmente imposible explicar el orden inusual y la composición de esta lista de tribus, interpretándola como descriptiva del Israel étnico. Ahora aquí noten la tendencia de este estudioso, pero sí se ve en esta lista un retrato de la iglesia como el nuevo Israel. Y si es así, se resuelven fácilmente las dificultades. Recuerden, este autor va a identificar que Israel, la iglesia, vino a ser el nuevo Israel. Sin embargo, tenemos otros autores que tienen una opinión contraria. Por ejemplo, MacArthur. Él dice, citando a otro autor que se llama Thomas, él dice, el hecho es que no hay en el Nuevo Testamento ni en los escritos antiguos de la iglesia hasta el año 160 algún ejemplo bien definido de que a la iglesia se le llame Israel. Eso descalifica cualquier intento de identificar a Israel como la iglesia aquí en Apocalipsis 7:4. Como ustedes ven, esta es la postura que tenemos nosotros. Una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. Agregamos aquí, el término Israel debe interpretarse de acuerdo con su uso normal en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como una alusión. O sea, cuando leamos Israel en la Biblia, se está refiriendo a los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Tampoco hay ninguna razón exegética para no interpretar literalmente los números 144,000 y 12,000. Así como MacArthur apoya esto, Edith Carballosa también tiene esta misma postura. Bueno, llegamos a esto. Los 144,000 son judíos que van a predicar a judíos y también a gentiles. Ahora, en cuanto a los judíos, voy a citar a Pablo en Romanos 11. Pablo dice, hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Anoto, Israel se endureció. ¿Por qué? No quisieron reconocer que Jesucristo era el Mesías prometido. Ahí está el endurecimiento de Israel. Entonces, va a llegar un momento en este tiempo que se llama la plenitud de los gentiles, que es cuando llegue el final y llegamos entonces a la semana 70. Hasta ahí llegan los gentiles y entonces va a haber un despertar para el pueblo de Israel, que lo aclara en este versículo. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora, esto se va a dar al final del tiempo, en la semana 70, en el periodo que nosotros estamos viendo. Por eso es que Dios hace un llamamiento a estos 144,000 judíos que van a predicar el evangelio. Estos judíos se van a convertir a Cristo y se van a convertir en predicadores del evangelio al resto de la población. Versículo 9.
Y aquí cambiamos de escena. Note que la escena donde estamos viendo a los 144,000 es en la tierra, pero ahora en el versículo 9 cambiamos de ubicación. Dice Juan, después de esto miré y aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Se nos dice aquí que Juan mira, y ahora esto ya no es en la tierra, sino es delante del trono, como está el versículo, que mira una gran multitud. Recuérdese esto, no dice un número, dice una gran multitud. ¿De dónde vienen? De todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Nadie, dice, podía contar su número. Se recuerda que mencionamos que así como en los versículos anteriores se habla de 144,000, en este caso dice, nadie puede contar su número. Era un montón de, de gente, por así decirlo, ¿verdad? ¿Y qué nos dice de ellos? Esta multitud nos dice que están de pie delante del trono y en presencia del Cordero. Esta escena se está dando precisamente en el cielo, donde empezamos allá con el capítulo 4 o 5 y hemos seguido. Esta multitud está ahí en el cielo en la presencia del Cordero. Nos describe que están vestidos con vestiduras blancas. Esto quiere decir, se recuerda la vestidura blanca, que lo hemos visto ya varias veces. Esto es signo de que han recibido la justicia, no por medios propios, sino la justicia de Cristo les ha sido dada a ellos. Por eso están con vestiduras blancas. Y también se nos dice que tienen palmas en sus manos. Las palmas, se recuerdan, hay una referencia ya en el domingo cuando Jesús entra a Jerusalén. Hay una multitud que lo aclama, lo recibe con gozo. Pues aquí también el significado es que esta multitud está con gozo, esas son las palmas en sus manos, porque están delante del Cordero, están gozosos expresando su alegría de estar delante del Cordero. Varios autores coinciden, y tome nota de esto, en que este tiempo final se caracterizará por la conversión de una gran cantidad de personas. Algunos se atreven a afirmar que proporcionalmente creerán más personas en Cristo en este tiempo final que las que han creído en los últimos 2000 años de la era cristiana. Bueno, obviamente sí se va a convertir mucha gente, pero el precio también va a ser muy alto, va a ser tiempos sumamente difíciles para aquellos que van a creer. En pocas palabras, habla de conversiones tanto de judíos como gentiles en grandes, enormes cantidades. Recordemos que Jesús dijo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. En estos últimos 7 años de la historia de la humanidad se va a dar esta situación. Versículo 10. Aclaman estas multitudes, aclaman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Esta gente que está ahí en esta escena está feliz, están expresando su gratitud, y dicen, esta salvación pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esta salvación es una obra total de Dios y del Cordero. El ser humano no hizo nada, ni podía hacer nada por conseguir la salvación. Es total obra de Dios. Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, recuerden que ya los hemos visto anteriormente, dice que ante esto se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos.
Amén. ¿Qué hace exclamar esto a los ángeles, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, toda esa multitud? Pues obviamente es ver a esta otra multitud que precisamente fue rescatada por Cristo. Entonces se gozan de ver de la salvación de todo este montón de personas. Una vez más vemos la explosión de adoración y alabanza para Dios. Y aquí llegamos a este pasaje, 13 y 14. Dice Juan, uno de los ancianos me preguntó, diciendo, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre de Cristo. He aquí por qué les decía que esta exclamación de júbilo, adoración y alabanza, precisamente porque toda esta multitud de gente son los que han creído durante este tiempo de la gran tribulación, durante este periodo de los últimos 7 años. Entonces hay gozo porque toda esta gente fue rescatada. Dice, han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han sido redimidos, comprados precisamente por el sacrificio de Cristo Jesús. Hay que anotar algo aquí curioso que nos enseñan los estudiosos. Estos son los que vienen, el verbo está en presente y la idea es que no dice que el número esté completo, ni tampoco que no vayan a llegar más. Como quien dice, en este momento ve Juan los que ya han muerto, pues, y llegan al cielo a la presencia de Dios y el Cordero, pero posiblemente faltan más. Hay más gente que va a seguir creyendo y más que van a seguir muriendo en este periodo de tiempo y que van a sumarse a estas multitudes. Se dice que vienen de la gran tribulación. Aquí les recuerdo el versículo 27 que leímos de Daniel. Por una semana él confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre las abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Esta última semana es la de la gran tribulación. Jesús lo mencionó porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Esta gran tribulación en la que estamos estudiando en Apocalipsis. Y vimos en el capítulo 3 con la iglesia cuando le dice Jesús, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que debe venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. O sea, se habla de un momento sumamente difícil que en ese momento era futuro, pero ahora que estamos estudiando es lo que nos describe Apocalipsis. Bueno, por esto están delante del trono de Dios estas multitudes redimidas y le rinden culto. Sirven, quiere decir esa palabra, de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Estos que han creído en Cristo y que ahora están en la presencia ahí del Señor, están sirviéndole. Alguien diría que no vamos a estar haciendo nada. No, la palabra dice, le rinden culto, pero el término es, le sirven de día y de noche. Esto es el futuro que tenemos cuando estemos allá. Y dice que el que está sentado en el trono extiende su tienda, su cuidado y su presencia sobre ellos. ¿Qué más? Dice acá, no tendrán más hambre. Recuérdense que estos que llegaron de la tribulación pasaron sufrimiento, pasaron una y mil situaciones de peligro, de necesidad. Ahora encuentran consuelo, no tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor. Muchos quizás anduvieron en el desierto, sedientos, vivieron angustia. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús ya eso va a ser algo diferente. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua, agua viva,
como la que ofreció ya con la mujer samaritana, ¿va? Ríos de agua viva correrán dentro de ti. Y dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Recibirán su amor, su cariño, su consuelo, y ya no habrá más sufrimiento. Y aquí termina el capítulo 7. Así que vamos a ir finalizando. Vamos a dejar de compartir.